proponer en esta conversación, que más que una exposición es un conversatorio, lo que yo les propongo, es que cada uno de ustedes se pueda llevar algo de valor. Por eso he llamado esto una conversación de valor. Yo aporto la mitad, el 50%, y el otro 50% lo aportas tú. Entonces, desde ahí yo te propongo que tú vayas mirando qué hace sentido para ti, cómo tú puedes empezar a utilizar estos tips y elementos que vamos a compartir hoy para de una manera distinta y consciente poder empezar a impactar en estas 4 áreas: física, mental, emocional y espiritual. Entonces, ese es el objetivo que propongo, y desde ahí quiero tocar la temática. ¿Cómo vamos a mover la temática? Vamos a hablar algo un poco sin entrar en mucha profundidad, porque es un tema complejo de cerebro, algunos tips que tienen que ver con neurociencia y cómo el cerebro impacta en nuestros pensamientos, cómo es que se tejen esos pensamientos, esas emociones, y de alguna manera ahí donde quedan almacenados, cómo eso tiene un efecto en nuestro organismo, en la parte física, mental, emocional, incluso en la espiritual. Entonces vamos a tratar en la parte temática un poco de cerebro. También vamos a hablar un poco de conciencia. Vamos a tocar el tema de la conciencia, cómo esto influye, cómo necesitamos ser más conscientes y cómo podemos ampliar esa parte de la conciencia. De hecho, voy a compartir algunas herramientas que sé que les puede servir y que va de la mano con el tema de hoy. También vamos a hablar un poco de la parte física del cuerpo, esa parte genética, cómo todo esto repercute fisiológicamente en el organismo, químicamente en el organismo, y también cómo esto impacta las relaciones. Hoy, en un mundo globalizado, en un mundo nuevo y diferente que nos estamos enfrentando, necesitamos entender que hay que hacer cosas diferentes, y de eso se trata esta propuesta, cómo empezar a tener pensamientos diferentes. Entonces, bajo esta temática, les propongo que tengamos los acuerdos. Siempre iniciamos con acuerdos. Los acuerdos que les propongo son muy sencillos. Les invito para que todos tengan sus micrófonos cerrados. De esa manera, pues no hay interferencias, igual sus cámaras cerradas. Esto se está grabando y de alguna manera pedirle a Carlos y Liliana si hacemos la grabación en este momento, si se está grabando, para que quede ahí. También recordarles que al ser una conversación, aprovechemos nuestro chat. Entonces voy a saltar algunas preguntas, vamos a soltar algunas propuestas, incluso si nos permite el espacio de tiempo, voy a proponer algunos ejercicios y desde ahí entonces poder interactuar. De la forma como podemos interactuar a través del chat, también te invito para que tomes nota de todo lo que puedas hacer sentido para ti. Igual, como siempre lo digo, si de repente tú encuentras que hay algo que no te hace sentido, que no va con tus ideas, que de pronto te raya, pues sencillo, déjalo fluir. Quiere decir que ese contenido, eso que dije, no es válido para ti en este momento, entonces simplemente lo dejamos fluir. Hay algunas cosas que requieren que fluyan, otras son las que vamos a asumir y vamos pues desde ahí a trabajar. Entonces, sin más, permítame, yo aquí vamos a iniciar. Voy aquí a abrir mi chat. Estoy viendo aquí algunos mensajes. Perfecto, muy bien. Ok, están los saludos de otras personas. Bienvenidos, bienvenida Ana Milena desde Canadá. Qué rico tenerte acá. También Armando desde México. Excelente, qué rico. Vicente Armijo desde Ecuador, Guayaquil. Fantástico. Muy bien, amigos, perfecto. Permítame, yo voy aquí a validar un tema y es con la grabación. Vamos a... ¿Ya está se grabando? está grabando, Jorge, sí. Listo, No te preocupes. perfecto, muy bien. Ya Es que nosotros nos no me encargamos de esa salía ahí el parte, tú tranquilo. mensaje. Súper bien. Bueno, amigos, entonces, sin más, ya con esto vamos a dar por iniciada la sesión de hoy. Y quiero iniciar con esta imagen, generando un poco de visión. Lo que vamos a ver el día de hoy
trata, como lo decía ahorita, en esas 4 áreas, física, mental, emocional, espiritual, y tú estás ahí en el centro. Entonces, parte de lo que vamos a ver se relaciona con tu ser, es decir, con esa parte individual. Entonces, algunos temas y algunos de los tips que vamos a estar compartiendo quizás aporten en tu esencia, en tu liderazgo. Y de ahí te invito para que tú revises qué puede ser válido para ti, las preguntas, cómo te pueden empoderar en esa esencia del ser. También está el otro lado, el hacer, la otra columna. Entonces, significa que quizás algo de lo que veamos hoy te pueda aportar en ese ejercicio profesional, en lo que cada uno de ustedes hace y de cómo puede aportar en el hacer de cada uno. Y ya teniendo esta imagen acá y de cómo vamos a trabajar, entonces les invito para que durante toda la jornada nos vamos a mover en 2 preguntas. Primero que todo, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Y la segunda pregunta es, ¿quién desea ser? Entonces ahí tenemos 2 preguntas importantes con las cuales nos vamos a mover hoy. Y desde ahí empezar a generar un poco de conciencia. ¿Quién eres tú desde el ser? ¿Quién eres tú desde el hacer? ¿Quién eres tú en cada una de esas 4 áreas? Y luego la pregunta de quién desea ser. Y con estas 2 preguntas vamos a tener entonces la posibilidad de generar movilidad, porque ahí ya tenemos 2 puntos de referencia. El primero, una realidad que me muestra quién soy yo, una realidad que muestra desde mi punto de partida a dónde me quisiera mover, cuál es la movilidad, a dónde quiero lograr llegar, quién desea ser. Entonces, con estas 2 preguntas nos vamos a mover en la conversación el día de hoy y constantemente las vamos a estar refrescando. Si quieres, vas tomando nota de cada una de ellas. Qué mejor que tú puedas encontrar esas preguntas y que desde ahí, pues, cumplamos con el propósito de la conversación. Cuando hablamos de esa primera pregunta, ¿quién eres tú? La invitación es que nos observemos desde nuestra propia realidad. Y aquí, en esta pregunta, tómate un espacio de tiempo. Yo sé que ahorita en el ejercicio no lo podemos hacer, pero sí te invito para que saques un espacio de tiempo para ti, relajado, un cafecito, y reflexiona, ¿quién eres tú? ¿Y en qué punto estás? ¿Cuál es esa realidad que estás viviendo? Y al final, desde la mano puesta en el corazón, tú no tienes que rendirle cuentas a nadie. Piensa, ¿quién eres tú? ¿Quién es esa persona que se ha construido en el tiempo? ¿Y qué punto de partida tienes ahora? Para esto, voy a darte algunos tips y algunas herramientas y vamos a hacer un ejercicio. Primero que todo, te quiero compartir una herramienta que hemos utilizado mucho en coaching y aquí hay varios coaches que nos acompañan, algunos colegas, así que la van a reconocer y se llama el cuadrante de los niveles de conciencia. Entonces, amigos coaches, ustedes que están acá acompañándonos, ya reconocen esta herramienta y hoy van a encontrar algo nuevo porque he querido preparar algo que se llama más allá de los niveles de conciencia. Esta herramienta la hemos construido con un equipo de coaches aquí en la escuela y hemos ido trabajándola y cómo poder incorporarla para tener buenas conversaciones de valor. Sin embargo, hoy me voy a referir a esta herramienta de una manera diferente y es entrando más profundo, yendo más allá de los niveles de conciencia. Así que hablo para ti, coach, vas a encontrar aquí otras posibilidades en la herramienta. Y para las personas que no son coaches, que nos acompañan y que vienen desde otras actividades, pues van a tener aquí la posibilidad de conocer un instrumento que nos permite entender cómo se tejen esos pensamientos, cómo los pensamientos influyen en nuestro ser y en nuestro hacer. Así que muy rápidamente voy a explicar en qué consiste la herramienta para que entremos en la segunda parte de la profundidad, más allá de los niveles de conciencia. Entonces, esta herramienta se mueve en 2 conceptos globales. El primero, consciente. ¿Qué tan consciente estoy siendo de mi realidad? Recuerda que estamos en esa primera pregunta, ¿quién soy? Entonces, ¿qué tan consciente estoy siendo de quién soy? ¿Qué tan consciente soy? Y el segundo componente es el qué tan competente soy. ¿Qué tan competente y efectivo estoy siendo? ¿Cómo me veo en esos niveles de competencia?
Entonces, voy a explicar rápidamente la herramienta para que entremos en el tema. Este cuadrante muestra los distintos niveles en que una persona se mueve en su conciencia y en su competencia. Y arrancamos con un primer nivel que llamamos cuadrante número 1. Ese cuadrante número 1 lo definimos como el cuadrante de la inconsciencia e incompetencia. Y de repente tú escuchas a muchas personas en este cuadrante. ¿Cómo se reconoce? Porque sus conversaciones pueden estar en estos aspectos, en la negación, en la invalidación, culpando a los demás, justificándose, quizás quejándose de las situaciones. Y este primer cuadrante le denominamos que la persona es tan inconsciente que ni cuenta se da que está en el cuadrante. No sé qué no sé. Está ahí y para ella es como transparente todo lo que pasa. Sin embargo, es un cuadrante donde se teje una cantidad de pensamientos, de emociones y de situaciones que llevan precisamente a estar en estas situaciones de invalidar, de negar, de culpar a los demás. Voy a poner un ejemplo para que naveguemos en el cuadrante y tú puedas ir visualizando. Visualiza por un instante un niño, un bebé que está yendo al jardín. El niño no se sabe amarrar los zapatos. Entonces, él está en el primer cuadrante, es inconsciente e incompetente. Es inconsciente porque él no sabe que esas cositas que le cuelgan en los pies, que se llaman zapatos, hay que amarrárselas. Y es incompetente porque él no sabe cómo amarrárselas, porque para eso está papá o mamá que le hace ese trabajito de amarrárselas. Entonces él va al jardín y empieza a jugar y de repente la profesora ve que se le desamarran los zapaticos, los llama y le dice, ponga cuidado, amárrate los zapatos porque te puedes caer. Como el niño es inconsciente, él sigue jugando, él no le para bolas a eso, sigue jugando, se cae, entonces van llorando donde la profesora, le pregunta qué le pasó, me caí, ¿por qué? Me enredé en los cordones. En ese momento el niño toma conciencia y avanza al siguiente paso, es consciente, ya sabe que él debe amarrarse sus zapaticos. Entonces toma conciencia y avanza al segundo cuadrante. Ya es consciente, pero no sabe cómo. De tal manera de que sus pensamientos y sus emociones comienzan a moverse y pasa a ese segundo cuadrante donde debe poner una acción. Y esa acción es empezar a aprender. Entonces va donde papá, mamá, moñito para acá, moñito para allá. Y comienza ese proceso de aprendizaje, donde él reconoce, acepta y empieza a colocar acciones. Y de tanto hacerlo, ese aprendizaje empieza a incorporarse en el niño, empieza a tomar sentido y cada vez va siendo mucho más fácil hasta que logra hacerlo. Es decir, pasa al cuadrante número 3, donde logra un resultado. Y ese resultado es efectivo, lo hace bien hecho. Sin embargo, ese es un resultado donde él lo logra a base de la práctica y se forma de manera consciente porque lo está pensando y lo hace bien hecho. Y aquí viene lo interesante de la herramienta. De tanto hacer ese trabajo repetitivamente, ese conocimiento se vuelve inconsciente. Baja al cuadrante número 4, inconsciente. Decimos que se hace sin pensar. Cuando hemos trabajado esta herramienta de coaching, decimos que lo ideal sería trabajar en el cuadrante 3, vivir el aquí y el ahora, estar consciente y estar competente. Sin embargo, mis queridos amigos, mis reflexiones que he hecho durante estos años con respecto a esta herramienta me ha llevado a preguntarme muchas cosas sobre este nivel cuarto, inconsciente competente. ¿Qué cae allá que se va a ese cuadrante? ¿Qué es la información que va allá? Nosotros nos movemos indistintamente en el cuadrante. A veces estamos en el 1, en otras circunstancias en el 2, en otro en el 3. A esto se le conoce técnicamente como la curva de Bandura. Si usted quiere profundizar un poco más, busca así, la curva de Bandura, procesos de aprendizaje. Y como tal, como procesos de aprendizaje, acompáñeme, hacemos una ruta nuevamente para que miremos qué sucede en ese cuarto cuadrante del inconsciente y competente. Entonces, a veces estamos en el cuadrante 1, muchos pensamientos, muchas emociones, muchas situaciones que quizás nos llevan a brincar al cuadrante número 2, donde hay que colocar acción, donde empezamos a crear nuevos aprendizajes. Y de tanto repetirlos, entonces vamos al cuadrante número 3. Y si esto está bien trabajado y se hace repetitivamente y continuamos en ese aprendizaje, caemos al número 4. Y aquí empezamos a hablar de pensamiento disruptivo. ¿Qué está pasando en nuestras líneas de pensamiento que nos llevan a ese cuarto cuadrante? Y la pregunta que yo me he hecho y que te la hago a ti es,
¿Qué pasa en ese cuadrante número 4? ¿Cuáles son los resultados? Se habla de que es el cuadrante donde hacemos acciones competentes. Y la pregunta que me hago es, ¿qué tan competente estamos siendo? ¿Qué tan competente soy realmente con la información que ha caído en ese cuarto cuadrante? ¿Qué tan efectivo soy con la información que tengo ahí, con el aprendizaje que he generado durante todos estos tiempos? Esa curva de Bandura ha llevado mucha información que cae a ese cuarto cuadrante y cae a un inconsciente que supuestamente me lleva a una competencia. Y la pregunta que yo me he hecho es, ¿efectivamente estamos siendo competentes con esa información que tengo ahí adentro? ¿A dónde se está yendo esa información al inconsciente? Y ahí es donde retomo el tema del cerebro, de la parte física, y digo, ¿a dónde se almacenó toda esa información? ¿Y cómo llegó toda esa información? Y ese cúmulo de información, ¿qué tan efectivo me hace ser? Y volvemos entonces a la pregunta inicial. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? Para ello, vamos a ver esto desde el proceso. ¿Cómo se teje desde el proceso versus el resultado? Porque a la final lo que nos interesa ver es cuál es el resultado con el que cada uno está navegando en este momento. Y el proceso se da de la siguiente manera, y ayúdenme a seguirlo para que lo entendamos. Ahí está la curva de Bandura, está todos los 4 cuadrantes. Entonces entramos, proceso número 1, estoy en el cuadrante 1, donde se tejen muchos pensamientos, muchas emociones, quizás algunas inconscientes, que soy incompetente y que a través de las conversaciones, de las experiencias, de las mismas circunstancias que la vida me va presentando, me provoca saltos al cuadrante número 2. Y en el cuadrante número 2 es donde yo ya soy consciente que debo empezar a realizar cambios o acciones diferentes. Entonces ahí se provocan las acciones en el cuadrante número 2. Ahí vamos, pensamientos y emociones luego me hacen brincar a las acciones en el cuadrante número 2. Y esas acciones indudablemente me tienen que llevar a un resultado que se logra en el cuadrante número 3. El resultado de esas acciones. Y al final, ese resultado va a desencadenar abajo a un cuarto cuadrante, donde se tejen en el inconsciente. Y en ese cuarto cuadrante empezamos a crear los hábitos. Y finalmente esos hábitos hacen de manera repetitiva que vaya construyendo esa persona que soy hoy. La construcción de esos hábitos finalmente empiezan a formar el carácter de una persona y al final la personalidad de cada uno de nosotros. Entonces, ¿de qué manera eso que sucede, que se teje ahí en el cuadrante 4, va formando esos hábitos y esos hábitos al final terminan siendo inconscientes porque ya están en el cuadrante 4? Entonces, los hábitos inconscientes al final terminan formando quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Me sigue en la idea? Entonces, quiero aquí hacer un pare. Voy a cerrar la pantalla para que hagamos un ejercicio y miremos acá de qué manera esto nos impacta. Voy a abrir aquí la pantalla y le invito para que hagamos un ejercicio, para que tomemos esto y empecemos a mirarlo para que lo pongamos en práctica. Estamos en la primera parte, ¿quién soy? Vamos a cerrar esa para que luego nos vamos a quién quiere ser y ahí nos metamos en el tipo de pensamientos. Entonces, ayúdeme a construir este ejercicio de apalancamiento para ti. Coloca tus manos aquí en tu cabeza. Aquí, ayúdame aquí. Vamos acá, coloca tus manos en tu cabeza y sígueme. Mis pensamientos, si quieres lo repites ahí, mis pensamientos generan emociones. Mis emociones generan acciones y mis acciones generan resultados. Ese es el ciclo, ese es el proceso. Mis pensamientos generan emociones. Mis emociones generan acciones y las acciones se traducen en resultados. Ese es el proceso en el que hemos venido construyendo. Y finalmente así es que la vida nos ha ido presentando esos resultados. Sin embargo, muchos de ellos y todo este proceso está en el inconsciente. Entonces, permítame, voy a volver a abrir aquí la pantalla para que continuemos con el ejercicio. Y miremos entonces, proceso versus resultados. Ahora bien, te propongo otro ejercicio. Ahí toma, si tienes en qué tomar nota, puedes rayar, te propongo este ejercicio. Es un ejercicio
que hemos hecho en algunos talleres, yo lo llamo la línea del tiempo. Sin embargo, hoy lo vamos a hacer de una manera diferente. La línea del tiempo. Y la invitación es tomar conciencia de quién soy yo con todo lo que ya hemos visto. ¿Quién eres tú para darle respuesta a esa pregunta? Y ahí estás tú, en todo el centro. Y vamos a hablar un poco de pasado. Y en el pasado han sucedido muchísimas cosas. Y vas a viajar por temas de tiempo. Ahorita no alcanzamos a hacerlo, pero haga este ejercicio con más tranquilidad. ¿Qué ha sucedido en el pasado? Desde que éramos niños hasta la edad de 7 años se dice que somos esponjitas y que todo lo que sucede somos para grabar y grabar. Después viene la niñez, luego viene la adolescencia, donde ahí sí que se provocan pensamientos y emociones, todas algunas muy conflictivas. Luego entramos a otra etapa más en tiempos de universidad, tiempos de amoríos, luego vamos tiempo laboral y vamos avanzando. ¿Qué ha sucedido en tu pasado? Y mira, en tu pasado, en cada uno del pasado de nosotros ha sucedido esto. Han sucedido muchas experiencias, aprendizajes, hábitos y conductas que se han ido incorporando poco a poco, algunas reacciones y emociones, algunas creencias que se han ido formando. Empezamos a formar esa cantidad de percepciones, nos llenamos de actitudes, de sentimientos. Es decir, todo lo que se teje y que hemos acumulado durante tanto tiempo en el pasado, finalmente me permite entender quién soy hoy, en el aquí y el ahora, en el presente. Y ahí vamos entendiendo esa pregunta, ¿quién eres tú? Hoy podíamos decir, cuando yo me encontré con esta pregunta y empecé a darme cuenta de todo esto, mi respuesta fue, soy el conjunto de una cantidad de comportamientos memorizados. Soy el conjunto de una cantidad de información, de experiencias, de conductas, de emociones, todo eso que hay en pantalla, soy ese conjunto. Es decir, hoy yo soy la persona gracias a todo lo que ha sucedido en el pasado. Mi pasado ha marcado quién soy hoy. Hoy soy quien estoy aquí porque en el pasado tomé decisiones, porque en el pasado decidí estudiar una carrera, porque en el pasado tomé decisiones con respecto emocionales, con respecto al trabajo. Es decir, hoy somos el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Y hoy estamos acá gracias a lo que ha sucedido en el pasado. Sin embargo, todo esto que está ahí está en nosotros de alguna manera física, está grabado, está inmerso en nuestro ADN. Y si nos vamos para la siguiente pregunta, entonces, en el futuro, ¿quién desea ser? Para que vamos entrando en la segunda parte, ¿quién desea ser en el futuro? Pues si nos vamos con la lógica de que hoy yo soy el resultado de las decisiones pasadas, entonces tendré que determinar que en el futuro seré las decisiones que tome hoy en el presente. Es decir, que hoy es cuando yo puedo construir el futuro. Es donde hoy yo puedo empezar a hacer cambios. Y aquí empezamos a entrar en el estilo de pensamiento. Y vamos a empezar a mirar cómo el pensamiento puede influenciar en el futuro. O de qué manera yo puedo programar ese futuro. O de qué forma yo ya siendo consciente de quién soy, cómo puedo construir un futuro diferente. Y ahí empezamos a tener pensamientos disruptivos. Este ejercicio lo podemos hacer de otra manera. Vamos a cambiar el observador. Permítame, yo le muestro exactamente lo mismo, pero con un cambio de observador. Y retomamos el concepto de conciencia, ese cuadrante. Lo mismo, aquí estás tú, quién eres, ya dijimos quiénes somos, un conjunto de comportamientos, un cúmulo de comportamientos ahí memorizados, que si nos gustan o no nos gustan, eso tenemos que reflexionarlos. Si me siento bien o no me siento bien con todo lo que soy, esa es una reflexión que cada uno va a hacer. Y a partir de ahí, entonces entrar en esa segunda pregunta, ¿quién quiere ser? ¿Qué tipo de cambios quiere hacer? Sin embargo, permítame entrar en los niveles de conciencia. Ya dijimos que ese cuadrante se mueve en dos contextos, consciente e inconsciente. Y estudiando un poco sobre ese tema, miren lo que encontré. Encontré que de alguna manera nuestro consciente opera el 5% de toda la información. Es decir, nosotros conscientemente accedemos a la información y estamos operando de manera consciente con el 5%. Y que el 95% de todo eso que está aquí abajo está en el inconsciente. El 95%
se teje entonces allá entre experiencias, aprendizajes, hábitos y todo eso de manera inconsciente. Cuando yo vi esto, me sorprendí mucho, porque yo dije, wow, ¿cómo así? Entonces yo conscientemente tengo control y opero en un 5% y mi inconsciente está operando absolutamente todo. Entonces volví a ese cuarto cuadrante y me hice esta pregunta: ¿qué hay en el cuarto cuadrante, que es ese inconsciente? ¿Qué tanta información tengo allá y qué hay allá metido que hace que opere? Y ahí regresé de nuevo a esta pregunta: ¿quién soy? Entonces, ¿quién soy y cómo estoy operando? Y comencé a hacerme esa pregunta si estaba satisfecho con los resultados que estaba logrando. Y empecé a entender que muchas de mis acciones las estoy realizando de manera inconsciente, que casi que trabajo en un piloto automático, pero no todo el piloto automático está bien construido. No todo lo que hay ahí funciona correctamente. Y por eso empecé a darme cuenta de mis incapacidades, de mis incompetencias, porque no era competente en ciertas cosas. Y ahí empecé a reconocerme. ¿Quién eres tú? Esa es la pregunta que te dejo con este ejercicio. Y la segunda pregunta que dijimos que íbamos a trabajar: ¿quién desea ser? Y aquí ya tú tienes dos elementos que se operan desde el consciente y desde el inconsciente. Ahora bien, quiero compartirles una nueva herramienta que he llamado el cuadrante del ser. El cuadrante del ser es esa herramienta que vamos a construir y que les propongo que trabajemos cada uno en ese cuadrante: físico, mental, emocional y espiritual. Y desde ahí, entonces, ayudarnos con esta herramienta a entender quién soy en cada uno de estos aspectos. Y ahí te voy a regalar estas preguntas. Son unas preguntas desde el coaching, pero muy significativas. ¿Cómo te ves en cada una de estas áreas? ¿Cómo te sientes en cada una de ellas? ¿De qué te das cuenta con esto que ya hemos visto de quién eres? Ahora bien, ¿cuáles son esos comportamientos memorizados que reconoces? ¿Puedes reconocer algunos de esos comportamientos que tenemos ahí ya memorizados? Recuerda que nuestro cerebro, para empezar a hacer cambios, primero tiene que ver. El cerebro no puede cambiar algo que no ha visto. Primero hay que llevarlo a ver. Desde ahí la importancia de que le mostremos al cerebro de manera consciente y empecemos a ver las cosas de manera consciente para empezar a transformarla. Entonces, con esta herramienta ya podemos empezar a trabajar y a discernir un poco ese escenario de cuál es mi propia realidad, cuál es la realidad que estoy viviendo y cómo me reconozco en cada una de estas áreas del cuadrante. Igualmente, este cuadrante sirve para la siguiente pregunta: ¿quién desea ser? Entonces, desde ahí también podemos construir el otro lado de la ruta. ¿Quién desea ser? Y también te regalo estas preguntas: ¿quién desea ser? ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo te quieres sentir? ¿De qué te das cuenta con esto que estoy compartiendo contigo? ¿Cuáles son esos comportamientos memorizados que deseas tener? Y con esta última, con esos comportamientos memorizados, me di en la tarea de buscar de qué forma podía construir una ruta diferente, cómo podría crear un escenario distinto para que esos comportamientos que haya memorizados sean los que yo quiero, los que yo deseo, los que yo necesito para tener los resultados deseados. Y entonces construí un proceso nuevo que te lo quiero compartir de una manera más consciente, y espero que este proceso nuevo te pueda aportar también en la construcción de una nueva ruta para ti. Ese nuevo proceso mezcla estas dos herramientas y ahí las tienes: el cuadrante del ser y el cuadrante de los niveles de conciencia. Con esos dos instrumentos, entonces, de una manera muy sencilla, lo que hice fue: ¿qué pasaría si invertimos el proceso? Si en vez de estar arrancando desde un nivel de inconsciencia, parto desde los resultados que deseo en esa segunda pregunta: ¿quién quiere ser? Y desde ahí entonces observo los resultados que quiero tener, quién quiero ser y qué quiero hacer, cuáles son esos resultados que yo quiero hacia el futuro para mí. Teniendo claros esos resultados, la pregunta siguiente es: entonces, ¿qué acciones debo de poner? ¿Cuáles son las acciones que me pueden llevar a esos resultados? Y desde ahí, ¿qué emociones tengo que ponerle a esto para que esas acciones sean efectivas? ¿Y qué emociones le tengo que meter a este asunto? ¿Y qué pensamientos tengo que construir? Y llegamos a la palabra, llegué a eso, a esa palabra, pensamientos. Y dije: si yo quiero construir
resultados diferentes, tengo que producir pensamientos diferentes. Y al final esos pensamientos van a ir a caer a ese cuarto cuadrante. Entonces, ¿de qué manera yo puedo meter esos pensamientos nuevos a ese cuarto cuadrante para que empiecen a operar de manera inconsciente, para que empiece a operar de forma deseada? Y ahí fue que encontré en esa palabra de pensamientos disruptivos la oportunidad. Dije, para poder llegar allá, tengo que producir pensamientos distintos, diferentes. Yo no puedo construir una realidad nueva con cosas viejas. Yo no puedo construir un camino nuevo cargando la mochila vieja. Tengo que vaciar esa mochila, tengo que sacar de ahí, de ese inconsciente, mucha información que no me sirve. Y la única manera, a través de los estudios y de la lectura y de compartir con muchas personas, la fórmula es crear pensamientos disruptivos, pensar de una manera diferente, hacer el cambio en el proceso. Entonces, desde ahí, mis resultados producen, para lograr mejores resultados, debo cambiar acciones. Debo cambiar las acciones. Y para mejorar las acciones, debo de meterle emociones. Y de ahí debo construir pensamientos. Y finalmente, si yo logro hacer esta ruta nueva, ese proceso, entonces voy a construir hábitos nuevos, hábitos diferentes, hábitos que me lleven a construir un nuevo ser, una nueva persona. Les regalo esta fórmula, trabájela, estas memorias le van a quedar, esto está quedando grabado y lo podemos mirar con mucho más despacio. Desde ahí entonces le propongo un ejercicio muy rápido, un ejercicio para que lo hagamos acá y acompáñenme en ese ejercicio. Este ejercicio yo lo llamo salir de la caja. Cuando hablamos de pensamientos disruptivos es eso, hay que hacer un quiebre. En coaching le llamamos quiebre. Un coach lo que hace es crear conversaciones de valor con su coachee y provocar en esas conversaciones ese quiebre que llamamos en coaching, que no es nada más que la creación de pensamientos disruptivos, que me cambien la ruta y que me haga pensar de forma diferente. Entonces ahí rápidamente te invito a lo siguiente. Ahí tienes la plantilla física. Si tú tuvieras la oportunidad de hacer un cambio en este momento físico, ¿qué te gustaría cambiar? Anótalo ahí, pero rápido. Vamos rápido con este ejercicio porque acuérdate, lo primero que se venga a tu mente es lo que tú necesitas trabajar. Eso inmediato, físico. Si tú tuvieras que cambiar algo físico, tener la oportunidad de hacer un cambio o una transformación física, ¿cuál haría? Escríbela ahí. Rápido, rápido, ahí, una. Si quieres, lo escribes ahí en tus hojas de trabajo para que te quede. Segundo, si tuvieras la oportunidad ya de manera consciente de hacer un cambio mental, ¿qué quisieras cambiar? ¿Qué quisieras transformar? Rápido, lo que se te venga a tu mente. Ahí, rápidamente, ¿qué quisieras transformar en la parte mental? Y hablamos de ser rápido porque necesitamos exigirle al cerebro sacarlo de su zona de comodidad, sacarlo de esa situación en que está. Hay que exigirle al cerebro que trabaje de manera diferente. Emocional. Si necesitas trabajar algo emocional, ¿qué es? Escríbelo ahí. ¿Qué es? Emocional. ¿Qué necesitas trabajar? ¿Qué quieres trabajar? Otro, espiritual. Si necesitas hacer un cambio, hay la oportunidad de que avances en el tema espiritual. ¿Qué te gustaría transformar? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Hacia dónde te quisieras mover? Lo estamos haciendo aquí muy rápido por temas de tiempo, pero te queda el material, te queda la información. Revísala y haz estos ejercicios para ti. Voy a cerrar esta conversación con algunas ideas que he preparado, algunos tips de pensamiento disruptivo. ¿Cómo provocar? Que la pregunta a estas alturas de la conversación es, bueno, sí, entiendo que debo de definir quién soy, punto A, quién quiero ser, punto B, provocar movilidad de la A a la B, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo crear ese pensamiento disruptivo? ¿Cómo provocar ese quiebre? Y ahí te invito para que te voy a mostrar unas imágenes y te voy a dar algunas ideas, algunos tips que a mí me han funcionado. Es de la experiencia. Quizás puedan servir para ti, no sé si te puedan aportar. Sin embargo, de manera consciente te invito para que pienses de qué forma puedes crear ese tipo de pensamientos, de qué forma puedes crear unos quiebres y te voy a dar algunas ideas que, como te digo, en lo particular me han funcionado y me han dado resultado. Entonces,
en este espacio ya hablo desde un poco de mi experiencia como coach, de lo que ha pasado durante tantos años y que de alguna manera pues han hecho que provoque acciones diferentes y resultados diferentes. Entonces vamos con ellas. Son algunas imágenes y con esto vamos cerrando. La primera de ellas es, piensa en lo posible. Hay que romper. Cuando hablamos de disrupción, es eso, un rompimiento fuerte, un quiebre. Entonces rompe esa palabra de imposible. Sácala de tu léxico, sácala de tu pensamiento. Ya no vamos a pensar en lo imposible, vamos a pensar en lo posible. Vamos a pensar en lo impensable. Y desde ahí, la invitación es que hay que retar al cerebro. Amigos, ¿saben una cosa? Nuestro cerebro es un órgano tan maravilloso, tan especial, sin embargo es un órgano tan peligroso que nos pone a veces en zona de confort, porque su papel, su función es de preservar la vida. Entonces él debe de trabajar en todos los ángulos, en todo el sistema del cuerpo, en todo lo que le corresponde a él para preservar nuestra vida, para preservar la especie. Esa es la función primaria que él tiene. Y como tal, entonces él necesita trabajar y yo diría que muy coloquialmente no le gusta como trabajar, no le gusta que le pongan retos. Por eso él se va volviendo tan cómodo. Por eso es que él opera con el 95%, porque él ya sabe qué tiene que hacer, entonces va y lo hace. Sin embargo, si queremos crear pensamientos disruptivos, necesitamos retar al cerebro, necesitamos exigirle que haga cosas diferentes. Necesitamos empezar a ver posibilidades distintas. Y ahí es donde empezamos a tener acercamientos en distintos escenarios. El primero de ellos, la tecnología. Todos nosotros, de alguna manera, nos hemos visto enfrentados a avances tecnológicos. En los últimos 50 años se han construido avances tecnológicos que no se han construido en toda la historia del universo. Y aquí necesitamos entonces nosotros tener una mirada distinta frente a la tecnología. ¿Quién soy yo frente a la tecnología y cómo la estoy enfrentando? ¿De qué manera estoy siendo amigable? ¿O todavía me estoy quejando, me lamento y digo que es que esto es muy complicado, que es que eso del internet y que ahorita no, que qué pereza, pero que me tocó? No, empecemos a crear un pensamiento distinto y una emoción distinta. Y empecemos a provocar acciones distintas frente a la tecnología. ¿Saben una cosa? La tecnología va a terminar en estos celulares, en los celulares. Ahí vamos a terminar. Nosotros vamos a terminar al fin con un celular en la mano y de ahí vamos a poder manejar absolutamente todo. Entonces te hago una pregunta y estoy seguro que la respuesta. ¿Tú manejas WhatsApp? ¿WhatsApp? Ahora, WhatsApp no existía hace unos años atrás y hoy todos manejamos WhatsApp. Sin embargo, a muchos les cuesta. Voy a profundizar en la pregunta. ¿Tú ya estás manejando WhatsApp Business? WhatsApp Business, que es para empezar a manejar negocios. Entonces decimos, no, yo con el WhatsApp tengo, pero es que el WhatsApp Business tiene otros aplicativos y otros apoyos que nos permiten avanzar en la tecnología. Y voy a profundizar más en la pregunta. ¿Tú ya tienes descargado Telegram? ¿Conoces el aplicativo de Telegram? Y dices, no, es que con el WhatsApp tengo. El Telegram es como lo mismo, ¿no? Entonces con ese tengo. Y Telegram es, yo diría que 100 veces más grande que WhatsApp. Nos permite una cantidad de manejo y de posibilidades. Entonces, primer pensamiento disruptivo. Hay que ir con la tecnología. Hay que empezar a avanzar en los temas tecnológicos. Mi pregunta para profundizar y cerrar este espacio. ¿Tú ya tienes descargada la apps de Upperline? ¿Sabes que Upperline ya tiene el aplicativo? ¿Ya la tienes? Ahorita Lester nos va a contar cómo hacerlo si no lo has hecho. Muy bien. Webinars. Definitivamente, por aquí es donde estamos conversando. Hoy, este escenario y esta conversación la podemos tener gracias a estos espacios de los webinars. Entonces, ¿cómo estás tú frente a estos espacios? Escucho muchas personas que dicen, no, es que yo no tengo la cámara, es que no me puedo ver. Yo aquí solamente con cámara cerrada. ¿Sí? O, no, es que el computador no me abre, es que el celular. Entonces, estamos peleando con la tecnología, estoy peleando con las posibilidades. Hay que crear ese pensamiento disruptivo, rompa estos esquemas y entendemos que
hay que empezar a hablar de forma diferente, hay que empezar a reunirnos de manera diferente. Los negocios se están construyendo por esta vía, webinar. ¿Cómo estás tú ahí? Entonces, si tengo dificultades con la tecnología, ¿qué tengo que mejorar? Si tengo que organizar entonces el micrófono, organícelo. No empiece a aplazarlo. Si tengo que empezar a hacer el curso para entender cómo funciona, pues hágalo. Me sorprende en estos días con una universidad donde estoy dando algunas cátedras de habilidades gerenciales. Imagínate este escenario, habilidades gerenciales. Y entonces nos reunimos en el webinar y vamos a tocar el tema de lenguaje corporal, lenguaje no verbal, comunicación, habilidades de comunicación. Y los estudiantes llegan y todos con cámaras cerradas. Yo les digo, bueno, abramos las cámaras. No, profe, y no podemos hablar así. No, y es que, ¿por qué? ¿Y para qué la cámara abierta? O les invita a que abramos cámara. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero en este webinar yo creo que sí ha pasado. Y entonces Carlos dice, bueno, abran cámaras, abran. Y entonces nos da miedo. No, qué pena que me hagan así todo espelucado. Qué peludo, ¿eh? A mí me pasaba. No, qué peludo. Hace 3 meses desde que empezó todo esto que no me motilo. Entonces hago mi pensamiento disruptivo. Digo, no, pues es que no es el problema. Pues finalmente yo pensé que iba a quedar calvo toda la vida. Y no, la vida me está dando la oportunidad de tener pelo. Ya soy peludo nuevamente. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en esta de la tecnología, de los webinars? Y cómo hay que romper estos esquemas si queremos avanzar. Saque estos espacios de relax, de visualización, el poder de la visualización, el poder de la intención. Tenga sanas intenciones, visualice, sueñe. Hay una palabra muy linda del cerebro, que la función del cerebro es darnos el permiso de soñar, de visualizar. Y recuerdo 10, 15 años atrás cuando salió la película el del secreto, de las visualizaciones, y eso sonaba todo raro. Y hoy la ciencia moderna nos ha mostrado a través de la física cuántica, a través de todo lo que tiene que ver con estos estudios de la mente y del cerebro, que el cerebro tiene el poder de visualizar y que tenemos esa capacidad creativa. Primero hay que verlo, hay que visualizarlo para luego hacerlo realidad. Entonces ahí comenzamos a tener este pensamiento distinto. ¿Qué puedo visualizar? ¿Qué quieres visualizar? Y póngale la intención, el poder de la intención. Es tan espectacular el poder de la intención que yo estaba hace unos meses atrás leyéndome uno de los libros de Wayne Dyer que se llama Inspiración, se los recomiendo, muy lindo, Inspiración. Y entonces llegó en una de estas visualizaciones y en mis meditaciones dije yo, ay, qué rico, me voy a volver a leer, qué rico leerme el libro El poder de la intención. Y lo puse ahí. Y sabe una cosa, el Día del Padre me llegó ese regalo. Mi esposa y mis hijas me dieron ese regalo, el libro del poder de la intención. Llegó como magia. Cuando abro esa caja del regalo y veo el libro, digo yo, wow, qué belleza lo que es el poder de la visualización, lo que es la intención. Entonces, provóquelas, empiece a sacar esos espacios. A veces invitamos a las personas, no, pero es que qué oso, yo sentado ahí en una silla, no, yo más bien me voy a ir a las, no, pero qué, ¿cómo lo hago? Empiece a hacerlo, empiece a practicar, dé ese paso, sea disruptivo, participe en proyectos. Ese es el tiempo de no quedarnos solos, es el tiempo de estar en equipo. Ahí estoy, vea, con mi amigo Lester. Estábamos construyendo hace meses atrás, cuando podíamos reunirnos, este proyecto. Y hoy es una realidad. Así que le invito para que se una a un proyecto, participe, piense con quién se puede unir, qué idea loca se te ocurre. Mira, nosotros aquí desde la comunidad estamos construyendo muchos proyectos. Entonces piensa cómo te puedes unir, en qué proyectos. Estamos construyendo este proyecto de molécula de liderazgo, un proyecto donde todos pueden participar y de qué manera podríamos vincularnos unos con otros. Entonces busca el espacio, genera proactividad, asóciate, mira con quién puedes asociarte y qué proyecto puede proponer. Y estoy seguro que vas a encontrar una gran cantidad de ideas. Búscate un ¿Me mentor. disculpas? Buenas noches. Búscate un mentor. Búscate un mentor. Definitivamente necesitamos el apoyo y el respaldo de alguien que nos mentoree, que nos diga, nos oriente y nos acompañe. Aquí en las imágenes estoy con algunos de mis mentores y tengo una inmensa gratitud por cada uno de ellos. Y adicional, búscate un partner. Mira,
Aquí está mi hermano con mi hermano Carlos Eduardo y ha sido mi partner. Hemos disfrutado espacios, nos coacheamos, compartimos. Búscate a alguien con quien compartir, con quien hablar. No te quedes solo. Busca una persona que sea un rendidor de cuentas, con quien puedes hablar y dile, ve, yo quiero que tú seas mi partner, yo quiero que tú seas mi mentor, si es que lo quieres ver como mentor, o quiero que me acompañes en procesos. Y comience. Yo hoy doy gracias a Carlos Eduardo porque me ha permitido ser el partner con él en muchos de sus proyectos. Y doy gracias a la vida porque nos ha permitido compartir escenarios espectaculares en diferentes partes del mundo y poder vivir experiencias maravillosas. Y eso es producto de, en un momento dado, haber abierto la mente y decir, necesito un partner, necesito con quién compartir. Es más, ese partner puede ser por actividades, por distintos escenarios. ¿Sí? Importante eso del mentor. Ahora bien, para ir cerrando, artes, artes. Conéctate con una expresión del arte. Hay muchas expresiones del arte y esto nos lleva a tener estilos de pensamiento distintos. ¿Qué conexión podrías hacer con el arte y con qué? Y ahí te doy un par de ideas. De pronto la música, pues entonces dices, no, es que eso de la música no va conmigo. Es que no es si va o no va. Es que vas a crear un pensamiento disruptivo. Vas a crear acciones distintas. Entonces explora qué tipo de instrumento te gustaría tocar. Empiece a abrir espacios y posibilidades. Si no tienes esa afinidad musical, pues entonces elige con quién podrías compartir, con alguien de tu familia, con alguien de tu equipo. Dese la oportunidad ahora de escuchar otro tipo de música. No, es que a mí me gusta la música clásica, no más. O no, es que yo soy de reggaetón, yo no voy con ninguna otra más. O no, a mí la música viejita, el resto no más. Hay que crear pensamiento disruptivo, abrir ese espacio diferente. Entonces, dese la posibilidad de empezar a escuchar otro tipo de música, otros, y empezar a observarlo, a escucharlos, a conocer los sonidos, cero juicios en esos pensamientos. Te regalo otra que para mí ha sido fundamental, fotografía. ¿Sabes? Para mí la fotografía ha sido una pasión. Sin embargo, en este tema me ha permitido explorar otras posibilidades. Y no se necesita tener un gran equipo, una cámara, ¿no? Hoy en día con un celular se puede tomar muy buenas fotografías. Mira, esas 3 fotografías de abajo las he tomado con una cámara muy sencilla. Entonces saco espacios donde yo puedo compartir sobre la fotografía y me conecto con otras personas y empiezo a abrir espacios diferentes. El baile, el cuerpo hay que moverlo, más en este tiempo de confinamiento. Entonces provoca baile, acompañado, solo, la danza. Mira cómo pones una música y baila y haces ejercicio y te mueves y empiezas a mover endorfinas en tu cuerpo y empiezas a crear dopamina y todas estas sustancias que te hacen tanto bien al cuerpo. Meditación. Amigos míos, la meditación está ya comprobada científicamente los beneficios que le aportan al organismo. 2 o 3 sesiones diarias de meditación de 15 o 20 minutos hacen más que muchos medicamentos para el manejo y control del estrés. Entonces es importante que aprendamos a meditar. Y no estoy hablando de escenarios místicos, ni de velas, ni de escenarios diferentes, ni de gurús. Estoy hablando de una práctica física de meditación, donde tú la puedes desarrollar con ojos abiertos o ojos cerrados. En mi plataforma en YouTube tengo alrededor de 21 videos para hacer prácticas de meditación con ojos abiertos, sencillos. Haga meditación. Inclusive hay un proceso de la meditación de 1 minuto. Es que yo no tengo tiempo. Hay una práctica de la meditación de 1 minuto y está comprobado ya científicamente los aportes que le generan al organismo la práctica de la meditación. Finalmente, otras culturas, dese la posibilidad de participar y de ver y de estar en diversidad cultural, de conocer otras culturas, otros medios. Hoy en día el Internet nos permite todo esto. Y bueno, también algunas actividades físicas que te permiten interactuar. Mézclate con otras personas, comparte con otras personas de otras culturas, pregunte, empiece a generar ideas. Hoy el Internet permite tener amigos en distintas partes. Así que ese es otro de los tips que te regalo. Otro, contacto con la naturaleza. Finalmente esto hay que hacerlo cuando empecemos a tener la posibilidad de regresar a la naturaleza y los que puedan hacerlo desde ahora, fantástico. Piensa cómo podemos hacer extremos, cosas distintas, que nos atrevamos, nos da mucho miedo
hace años atrás me invitaron a hacer una práctica de caminar sobre brasas. Y entonces yo dije, uy, qué horrible eso, cómo se quema uno. Y entonces, ¿cómo así? La gente está loca. Sin embargo, me di el permiso, acepté el reto, y hice el taller y lo disfruté. Y ya he hecho 2 o 3 veces esta práctica de hacer saltos, de hacer cosas distintas. Atrévase y piense qué cosas diferentes puedes hacer para que ese pensamiento se vuelva distinto, sea diferente. Finalmente, la espiritualidad. Necesitamos entrar en ese cuarto cuadrante de la espiritualidad. Independientemente de tus creencias, de la religión, es hablar un poco más y entrar en el concepto de la espiritualidad. ¿Quién eres tú desde lo espiritual? Y desde ahí te regalo esta palabra, gratitud. Gratitud con las personas que tienes a tu lado, gratitud con todos los que nos rodean, con todo lo que recibimos, absolutamente gratitud con todo. ¿Y qué necesito construir desde la espiritualidad? ¿Cómo puedo construir una relación diferente con ese ser superior? ¿Sabes que podemos crear una relación directa? Si tú lo permites, independientemente de tus creencias, atrévete a construir un pensamiento disruptivo en tu espiritualidad y crea conversaciones espirituales y habla con ese ser superior y conversa con él y empiece a tener un sentido de gratitud y una relación más directa. Y vas a encontrar que se van a abrir espacios maravillosos para ti y para todas las personas que te rodean. Finalmente, te dejo con esto. Cada uno de nosotros tiene unas alas, pero a veces no las abrimos. Entonces, vuela, abre tus alas, vuela, provoca estos pensamientos disruptivos, empiece a crear escenarios distintos, atrévete a pensar en lo impensable y deja que esas alas se abran y que tú puedas volar. Hay un mundo espectacular allá afuera, hay muchas cosas que se pueden hacer en esta nueva realidad que estamos construyendo. Hay un campo de muchas posibilidades, pero necesitas tener tus alas abiertas. Así que este es el momento de cambiar tu observador. Este es el momento de pensar diferente, de actuar diferente, de abrir ese nivel de conciencia y de dibujar un mundo nuevo para ti. Te dejo esas 2 preguntas con las que inicié. ¿Quién eres tú y quién quieres ser? Con esto cierro el espacio de hoy. Gracias por haberme permitido este espacio a la comunidad. Gracias por este ratico de compartir. Voy a abrir el escenario. Espero que la vida nos dé la oportunidad de un cafecito más adelante de manera presencial y compartirle que toda esta información y todo lo que voy construyendo está en las redes sociales, en mi canal de YouTube. Te invito para que vayas, te registres y que compartamos. Finalmente ese es el escenario donde tenemos que compartir a través de las redes sociales, a través de estos canales. Entonces te invito para que nos encontremos allá en la nube, en las redes, y qué rico verte en distintos escenarios y en distintos pensamientos. Entonces, sin más, Carlos, abro el espacio para que abramos una conversación en los minuticos que nos queda antes de entregarle a Lester. Perfecto, perfecto, Jorge. Si quieres, acá entonces, pues quiero primero darte las gracias por transmitirnos tu conocimiento y no solamente el conocimiento, sino también la experiencia. Creo que ha sido un aporte muy valioso para todos. Sabes que pues disfruto mucho esta aventura que Dios y la vida nos ha regalado de compartir juntos, no solamente nuestra hermandad, sino también esa amistad y el construir juntos un propósito de vida, de lograr transmitir a todas las personas una oportunidad de cambio, de transformación, de crecimiento a través de este camino tan hermoso que tenemos del coaching. Así de que un abrazo grande, te quiero mucho y gracias por este espacio, Jorgito. Muy bien, quiero acá abrir entonces la oportunidad para que ustedes puedan, dijimos que la otra etapa era esta y es la oportunidad de hacer unas preguntas. Entonces, si tienes preguntas, si hay algo que aportar, pues es el momento para hacerlo. Hola. Sí. Gracias por esa charla tan espectacular. Mira, ya me comprometí, ya abrí el libro de inspiración. Eso. Fantástico, Miriam. Qué rico. Esa es, acciones inmediatas, así tiene que ser. Así es. Marta. Hola, buenas noches para todos. Estoy levantando la manito ahí, no sé cómo lo van a poder así es. porque todo el mundo quiere. Pero bueno, aprovecho que ya me están escuchando. Mucho gusto, soy Gisette Castro, soy coach ontológica, me conecto con el pensar de ustedes totalmente súper conectada porque comparto todo lo que dicen.
Sin embargo, dentro de mi experiencia tengo una pregunta en cuanto a la visualización. Vengo experimentando algo de visualizar y me parece que dentro de mi coherencia ontológica de dejar fluir, voy por buen camino. Sin embargo, escucho mucho que hablan de poner fecha a la visualización. ¿Hasta dónde puede ser coherente colocarle fecha o hasta dónde en realidad funciona más al dejar fluir? Esa es una muy buena pregunta, Giselle. Gracias por tu participación. Mira, el cerebro es una cosa tan espectacular y el universo es algo tan maravilloso que fluye para ti como tú estés dispuesta. Entonces, si para ti hace sentido ponerle fecha, póngale fecha. Y si para ti hace sentido dejarlo fluir y esperar una respuesta del universo, déjate sorprender. Si tú me preguntas en lo particular, yo prefiero que el universo me sorprenda y me permita disfrutar, porque de esa manera no me meto en el apego al resultado. Cuando yo le pongo fecha y trato de forzar las cosas, entonces quiero que el resultado se dé conforme a lo que yo quiero. Y finalmente, está bien en el universo colocar esos deseos, pero también si me voy en el plano espiritual, pues yo le digo a Dios, pues si eso es lo que tú quieres para mí, bienvenido. Si no, pues entonces es porque no es para mí y me va a dar algo mejor. Entonces, todo depende de tu energía y de cómo quieres. Vuelvo y digo, si te hace sentido ponerle fecha, prográmala, porque muchos dicen, dele tiempo, dele fecha, y en coaching lo hemos aprendido, ¿verdad? Las metas SMART, entonces todo esto nos da ese sentido. Sin embargo, si tú dices, déjalo fluir y déjate sorprender, los regalos de la vida son maravillosos.